Buenos días. Para la última sección de nuestras noticias tenemos a un invitado especial, eh, el abogado y filósofo Rafael Cepeda Campo, quien por su experticia y trayectoria nos puede compartir una visión para las elecciones del año 2022. La pregunta que queremos realizar es la siguiente. ¿Considera usted que se elegiría para el 2022 una línea de gobierno que continúe con el plan de gobierno actual o se elegiría uno distinto a este? Bueno, buenos días a todos ustedes, les agradezco mucho, primero la participación, segundo por la deferencia para conmigo, y la tercera pues dando pie a tu inquietud y a la pregunta que nos han formulado. Digamos que podemos encontrar eso en el histórico de la votación colombiana. Hay que primero mirar que las personas que mayor cantidad de edad tienen son las que históricamente son las que trascienden a votar. Eso marca que el promedio de electoral más o menos se ubica entre los 30 hacia adelante en el ámbito de votación. Cuando nosotros vemos las situaciones actuales que se dieron en los últimos 6, 7 meses o el último año, para ser un poco más extensivo, vemos que las diferentes descontentos que se dan en las diferentes partes en el orden social se concentra especialmente en la población joven, sin importar el rango de edad, género y demás, ¿cierto? Podemos deducir fácilmente que infortunadamente son ellos los que no salen a hacer su ejercicio electoral. Entonces, ¿eso qué contrae? Que la mayor cantidad de población que sale a elegir los mandatarios que nos van a gobernar durante los siguientes cuatrenios son personas que ya tienen tienen cierta edad. En ese sentido, ellos no tienden a generar movilidades políticas, tienden a mantener un cierto tradicionalismo, siguen votando por el apellido, siguen votando por el nombre, siguen votando por la persona. Entonces, ¿qué tiende a pasar? Que puede que en la sensación general el chiste de que X mandatario no tiene una acogida popular, pero no se ve reflejado en las urnas. Entonces, cuando salen los procesos electorales, lo que termina pasando es que las mismas familias políticas, con las derivaciones que estos empiezan a tener en sus familias, en sus hijos, primos, sobrinos y demás, o personas que estas familias apoyan, terminan siendo electos. Entonces no hay una verdadera transformación política, lo que hay es una continuidad con nuevas caras, ¿cierto? Entonces eso es lo que es la primera parte de la pregunta que tendría que contestar. La segunda, el histórico marca de que muchos de los gobiernos, aunque se pueden manifestar como contrarios o contradictorios al anterior, terminan ejerciendo las mismas posturas y funciones que este está haciendo, ¿cierto? En ese sentido, suponer un gobierno que rompa de tajo, tal vez como pasó en su momento en Venezuela con Hugo Chávez, o pasó, digamos que sería, si aquí hubiera una transformación, se eligiera una persona que se abiertamente se identifique con un sector de la oposición, sería más una transición al estilo mexicano, o sea, sin romper con las costumbres actuales, sin romper con muchos de los procedimientos que hay actualmente, lo que haría es un proceso de continuidad y mejora o ampliación de sus propias políticas. O sea, no está bien visto en política, la intención es negociar, no entrar a confrontar con el otro. Entonces, yo continúo los procesos y proyectos que me agradan o que sé que funcionan del anterior y establezco unos nuevos. Eso es lo que debería funcionar en política. ¿Cuál es el problema en Colombia? Que nos hemos concentrado netamente en la diferenciación, en la estructuración entre dos posturas distintas, y en ese sentido, pues entonces suponemos que el que llega va a cambiar lo anterior y entonces hacemos un retroceso, porque el que llega no llega pensando en lo que va a hacer de aquí en adelante, sino en lo que se hizo mal anteriormente. Entonces, no hay una compaginación efectiva entre lo que puede estar funcionando y lo que se necesita por mejorar o hacer. Entonces, suponiendo que el régimen electoral para el siguiente año se mantenga, donde la mayor cantidad de la población sale a votar por las mismas familias, por las mismas personas que están acostumbradas a votar, recordando que la población, por ejemplo, gran parte de la población no solamente está ubicada entre el rango de edad de 30 años hacia adelante, sino que además de eso son poblaciones rurales que tienen un voto dirigido, o sea, son personas que tienen una tendencia a votar por X familias o X personas que por X o Y razón, por compra de votos, por maquinaria, por tradicionalismo, porque les dieron el puesto, porque bueno, en fin, les consiguieron la beca y demás, pues entonces termina la familia entera votando por ellos. Entonces, en ese orden de ideas, el voto de opinión que se puede presentar en Bogotá, Manizales, Barranquilla, Cali o Santa Marta, no se va a ver reflejado porque el 60-70% de la población que sale efectivamente a votar, no la población general del país, sino la población del 60-70% que sale a votar, pues termina eligiendo las mismas personas. Y si se eligiera una persona
que fuera contradictoria totalmente al sistema, o sea, que estableciera un punto de partida distinto al sistema, entraríamos en procesos de crisis como ya los que evidenciamos con los países circunvecinos. Entonces, lo mejor sería establecer una persona que genere un puente, las cosas que están funcionando las mantenga, las cosas que hay que mejorar, pues las mejore o simplemente las termine y pues entonces se proceda a lo nuevo. En ese orden de ideas puedo decirte sin error a equivocarme que muy probablemente el candidato que se vaya a elegir, aunque ahorita en campaña pueda mostrarse que es muy independiente al gobierno, por ejemplo, si ponemos el candidato Gaviria, que ha sonado mucho, pues uno puede percatarse fácilmente que ellos ya venían trabajando con el actual gobierno. Entonces, no es que sean continuadores de la política, tendrán su sello personal, pero no son ajenos a la política del actual gobierno. Inclusive los sectores de oposición, pues ya llámese Petro o el Partido Verde, con el gobernador, son sectores que han venido trabajando con los últimos gobiernos, con el gobierno Santos. Entonces no va a haber una ruptura tajante entre las políticas actuales y las anteriores. Ahora, en el marco electoral se puede dar la sensación que yo soy la oposición, y en eso no significa que necesariamente lo sea, ¿cierto? O sea, escuchar, por ejemplo, a Cabal, a la doctora Cabal, de criticar al gobierno no significa que ya sea de oposición al gobierno. Entonces, en ese orden de ideas uno puede entender que vamos a tener un proceso muy similar a los anteriores, por lo menos si la tendencia se repite, muy similar a los anteriores y con un agravante que a mí me parece mucho más grave, que empieza el proceso de decepción. Si algo hay que rescatar de las manifestaciones que se dieron en los últimos meses es que la juventud se quiso meter en política, que la juventud se quiso meter en su futuro, quiso proyectar una línea ideológica a futuro. Entonces, en ese orden de ideas, el problema de que se repitan los procesos y se llegue a un desencanto, tendremos otra población, otra generación, tenemos que esperar otros 20, 30 años a que esa misma, digamos, los hijos de estas personas sean los que se vuelvan a interesar, porque ellos van a recurrir a las prácticas de nuestros abuelos. ¿Para qué me meto en política si eso no cambia nada? Finalmente el que llega allá pues va con una intención o de su beneficio personal o beneficiar a sus amigos y demás. Entonces, en ese orden de ideas, no es quitar la postura de que ejerza la democracia como tal, pero sí motivar a que los jóvenes, ese descontento que está en las calles o que puede estar en la sensación general, pues se traduzca en una elección efectiva, se elijan personas que finalmente respondan a esas necesidades populares y que de una u otra manera, pues entonces proyecten hacia el país hacia donde necesita progreso, empleo, estudio, y aprovechemos pues las ventajas que se están dando actualmente en el mercado. La pandemia trajo grandes problemas económicos, pero también trajo una gran oportunidad. Países enteros no pudieron producir su propia comida. Colombia es un agricultor por naturaleza. Debería concentrarse el trabajo en el campo, en la industria, en el desarrollo farmacéutico, y todas esas cosas que siempre hemos dicho, pero que infortunadamente no se llevan a feliz término. Entonces, la respuesta sería que puede cambiarse la persona y puede mostrarse inclusive una persona de oposición, pero muy difícilmente va a romper con las políticas del Fondo Monetario Internacional, va a romper con el intervencionismo económico norteamericano, va a romper con las posturas georregionales internas, con Brasil, Argentina y Paraguay, o el Mercosur, como mejor lo conocemos, y en ese orden de ideas pues estaremos abocados a, bien, si puede elegirse una persona de oposición al actual gobierno, sí se puede una persona que no necesariamente va a terminar haciendo cosas distintas al gobierno, sino continuando lo que éste hizo, que eso es lo que a nosotros nos parece mucho más preocupante. Muchas gracias, profe, por su intervención, por habernos compartido la predicción pues, para las elecciones del 2022.